Paz y bien, hermanos. Bendiciones en el nombre del Señor. Nuevamente los saludo a su amigo Eleazar Cruz con la parte número 3 del tema de los adventistas. Queremos pedirles que sigan con nosotros para concluir todos los temas de los adventistas y todos los demás temas importantes que tenemos dentro de nuestro apostolado. El día de hoy, el subtema dentro del tema es la resurrección y la retribución eterna en el adventismo, la doble resurrección y el infierno. Bueno, los adventistas sostienen la doctrina acerca de la existencia de dos resurrecciones, una solamente para los justos, destinada a gozar del milenio, y otra que es la del juicio universal, en la que volverán también a la vida los malvados, los cuales, como castigo, sufrirán el aniquilamiento. Así pues, no existe para ellos el infierno eterno. Hay que tratar 3 puntos en esta doctrina para poder refutarla. Vamos a ver primero la resurrección primera, que es lo que ellos creen. Y esta extraña resurrección de los justos, según ellos, tiene como fin hacer partícipes del milenio celestial con Cristo, y viene pues esta doctrina impuesta por la del milenio. Habiendo quedado ya demostrado este error, que ya lo habíamos visto, queda demostrada también la falsedad de la consecuencia. Además, las pruebas de las Escrituras son contrarias a esta supuesta resurrección. Veamos algunos textos, como San Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: llegará la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán, unos para resurrección de vida, los que hubieran obrado mal para su resurrección de condenación, para resurrección de condenación, no dice de aniquilamiento. Y San Pablo, en Hechos capítulo 24, versículo 15, habla de la esperanza en la resurrección, tanto de justos como de injustos. En su discurso hecho ante el tribuno Félix, sin hacer distinción de momentos o de personas, esto es, en el sentido universal y único. Respecto del infierno, ellos dicen que es una creencia popular inventada por la Iglesia Católica. Los adventistas admiten que hay castigo para los malvados, pero ellos insisten en que es un total aniquilamiento. Ellos no creen que sea un castigo eterno. Ellen White considera esta doctrina del infierno eterno como una enseñanza ajena al libro de Dios y que repugna a todo sentimiento de amor y de justicia. Debería pues probar por este orden primero que no están en la Escritura y además la injusticia de este castigo. Eso tendría que probarlo con la Biblia. Pero lo que prefiere hacer es unir ambas supuestas pruebas y escribir algunas páginas en libros de ella, de Helen, con muy pocos textos bíblicos. Solamente pone uno de Ezequiel 33:11, que se refiere claramente a la vida presente anterior a la muerte, y no prueba, por lo tanto, nada de lo que ella quiere demostrar con él, y hace una literatura sentimental para establecer con ella consideraciones sobre el amor, la misericordia, y sentar que la doctrina del infierno es el vino de las abominaciones de Babilonia que la Iglesia Católica da a beber a todas las naciones. Ya dijimos al tratar sobre la inmortalidad del alma que, debido a la progresión que se observa en la revelación en el Antiguo Testamento, hay libros en él que no hay sobre él la claridad que existe en los del Nuevo Testamento. Y con ese nivel de revelación, es la plenitud de la revelación, el Nuevo Testamento, porque está basado en las doctrinas de Jesucristo. Cabe recordar que los adventistas utilizan libros oscuros, libros que no son muy claros, para poder darle una interpretación a modo. Y es lo que ellos hacen respecto del infierno y de otras tantas doctrinas que ellos tienen. Entonces tenemos que ver nosotros mismos, ya que ellos no nos muestran nada. Nosotros mostraremos en las Sagradas Escrituras, comenzando por el Antiguo Testamento, y en él tenemos la siguiente exposición progresiva del tema. Tenemos una doctrina general, donde Dios es justo, juez y santo, en los Salmos 7, 12 y 145. También que escudriña los corazones, por ejemplo el Salmo 7, el Salmo 10, que premia a los justos y castiga a los malvados, en Salmo 5, versículos 5, 6 y 11, o el Salmo 94, del 22 hasta el 23,
y juzgará a unos y otros. Sobre esta doctrina general encontramos otra sobrepuesta. A la virtud no siempre corresponde un bien terreno. A veces se encuentra el injusto sin castigo, como en el Salmo 10, versículos 1 al 2, o el Salmo 94, versículos del 3 al 7. Y el justo es perseguido, también en el Salmo 10, versículos 8 al 10, Salmo 69, versículos 2 al 22. Es el problema del mal en esta vida, del que se deduce la existencia de un premio en la otra. Se añade también más luz con la doctrina del juicio que Dios se reserva para condenar a los impíos y premiar a los justos. Un paso ulterior hacia una doctrina más positiva lo encontramos en la idea de un premio ultramundano y reservado a los justos y excluido a los impíos. Finalmente encontramos la categórica afirmación de que al impío le están reservados el dolor y la infamia eternos, Daniel capítulo 12, versículo 2, y sobre todo Isaías 6, 22. Asimismo en el Evangelio, que es donde encontramos la plenitud, tenemos que demostrar, pero bien demostrada su existencia, tanto en la pena de daño, que es la privación de la presencia de Dios, como en la de sentido de tormento. Así como eternidad señalaremos en las siguientes palabras que se refieren a lo uno y a lo otro para evitar insistencias y comentarios sobre ellos. Por ejemplo, en Mateo 25, 41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. En Mateo 7, versículo 23, nunca os conocí, apartaos de mí, los que obráis la iniquidad. Marcos capítulo 9, versículo 47-48, arrojado a la gehenna, donde el gusano nunca muere y el fuego no se extingue. Cómo se recoge la cizaña y echa el fuego. Los ángeles separan los malos de los justos y los arrojarán al horno de fuego. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, solo insistiremos en la palabra eterno, que algunos han pretendido interpretar como muy larga duración. De las 70 y tantas veces que se emplea en el Nuevo Testamento, siempre representa el sentido de infinito. Quizá en un solo caso, en Tito capítulo 1, versículo 2, podría admitirse el sentido de ainoios, eterno, como muy antiguo. En todos los restantes textos, nunca como una cosa que mirando al futuro dura mucho tiempo y luego se acaba. Bueno, ¿y cuáles son las causas supuestas de razones morales o sentimentales contra esta eternidad de castigo de la que hablan los adventistas? Ellos dicen que hay desproporción entre el delito y su castigo, porque dicen que el goce momentáneo de placer no merece castigo eterno, que eso va contra el amor y la misericordia divinos. Eso dicen nuestros hermanos. Pero sin embargo, la pena debe ser proporcionada no a la duración del pecado, sino a su gravedad. Por ejemplo, en la justicia humana pasa lo mismo. Un asesinato dura breves minutos y su pena es la muerte o la cárcel perpetua. El pecado mortal de una gravedad sin medida, cuando se convierte en habitual, crea en el alma un terrible desorden. No corresponde entonces al hombre pecador, con este desorden del alma y el juicio torcido por el pecado, determinar cuál debe ser su castigo. Del mismo modo que no se le autoriza a imponerse su propia pena al criminal en derecho. Tenemos que aprender a respetar los altos juicios de Dios cuando sus criterios no coinciden con nuestros deseos. Dios es la misericordia limitada, dice Santo Tomás, pero sin embargo está regulada por la sabiduría, y de eso proviene que no la entiendan aquellos que se han hecho indignos de participarla, como son los demonios o los que están obstinados a la maldad. El pecado no solo conculca la justicia, sino que vulnera también el amor. Y como decía Lacordaire, si fuera solo la justicia la que hubiera abierto aquel abismo, aún quedaría el recurso de acudir al amor. Pero cuando es este el ultrajado, ¿a quién recurriré? No hemos sido inútilmente amados por Dios. El amor es vida o es muerte. Y tratándose del amor de Dios, es vida eterna o muerte eterna. ¿Qué decir entonces ahora del aniquilamiento de las almas? Esta no es una doctrina nueva. En el siglo II ya hubo alguien, un gnóstico llamado Valentín, y más tarde los socinianos y algunos filósofos, y fue recogida por algunas sectas modernas por considerarla más justa y eficiente que las de las penas eternas. Esto fue introducido en el adventismo por la señora White, y alguno de sus seguidores ha tratado de buscarle algún fundamento bíblico, pero sin éxito. Únicamente citan a Malaquías, y voy a leer la siguiente cita: Malaquías capítulo 4, versículo 1. En aquel día, abrasador como horno, los autores de la impiedad serán abrasados por el fuego, cual rastrojo, sin dejar raíz ni rama. Bueno, esta cita
nos habla acerca del día del juicio y es una forma metafórica hasta por las palabras de abrasador, como horno, rastrojo, raíz, rama, de expresar lo terrible que va a ser aquel día para los malvados. Los otros textos que emplean son tan débiles que para probar esa doctrina que no merece la pena comentarlos. Eh, y por otra parte, cualquier texto que pudiera parecer dudosamente afirmativo de la doctrina sostenida por los adventistas sobre el aniquilamiento carecería de todo valor frente a tantas afirmaciones tan claras y terminantes. Ya bien habíamos dicho anteriormente que cuando existen temas, citas claras, aquellas que están ocultas no pueden estar por encima de las claras. Como en la Sagrada Escritura mantiene todo lo contrario, el aniquilamiento no es más justo que el infierno, porque si el castigo no fuera eterno, en su contraparte, el premio tampoco sería eterno, ya que el fundamento de la eternidad del castigo es el mismo que el de la eternidad de la verdadera vida. Y así pasamos a la siguiente doctrina del adventismo, que es algo que defienden a ultranza, que es el sábado. Bueno, la celebración del sábado, este es el punto más insistente entre los adventistas en sus predicaciones. Por eso ellos se apellidan adventistas del séptimo día. Ese es para ellos la señal de los elegidos. Y la celebración de la bestia viene siendo la celebración del domingo. Eso es su interpretación del Apocalipsis capítulo 13 versículo 16. Bueno, fundándose en el versículo 2 del capítulo 2 del Génesis, bendijo Dios el día séptimo de la semana y lo santificó. Sostienen que allí quedó implantada una ley natural y por lo tanto no puede derogarse. Los adventistas dividen la ley en ley natural y ley ceremonial. Y ellos dicen que la ley ceremonial es la que Jesucristo cambió y que la ley natural es la que se debe de quedar porque fue dictada por Jesús, por Dios mismo. Bueno, sigamos con el tema. Ellos dicen que Jesús guardaba el sábado y que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, no existiendo ningún texto en la Escritura que demuestre que Él sustituyese ese día. Y por último afirman que el culto en domingo es de origen pagano y que es el día del sol. Y dicen que esta fecha fue introducida por la Iglesia Católica y particularmente por Constantino en el año 320. Es importante mencionemos nosotros que el sábado para los judíos no significaba lo mismo que significa ahora para nosotros. Para los judíos, sábado significa descanso y viene de la palabra sabbat, que es distinto al sábado de los paganos, que viene de la palabra Saturno, que era un dios. Entonces, ese sabbat o descanso, podemos ver por ejemplo en Levítico 25, versículo 2, que el sábado no es el día de la semana, porque incluso en Levítico se pide a los judíos que guarden el sábado de forma anual, por lo cual sábado significa descanso, el cual era obligatorio para los judíos un día a la semana, pero también había un sábado o descanso anual. ¿Sí? ¿Anual? ¿Cómo que anual? Sí, pues ellos debían de trabajar 6 años y descansar un año. Era su año sabático, que significa un año de descanso. Es importante saber que el pueblo judío no tenía nombre para los días de la semana, solo los mencionaban con número, el día primero, el día segundo, el día tercero, etcétera. Por lo cual nuestros hermanos adventistas engañan diciendo que sábado es el nombre de un día de la semana. Entonces, si un hermano adventista nos viene a decir que nosotros no guardamos el sábado, pues ellos están equivocados porque sí guardamos el sábado, pero nuestro sábado es en domingo. ¿Cómo que nuestro sábado es en domingo? Porque sábado o sabbat significa descanso y nuestro descanso lo hacemos en domingo. Los adventistas no saben que el nombre sábado que actualmente utilizamos en el mundo viene del mundo pagano, el cual fue en honor a Saturno. Y así, por ejemplo, en Estados Unidos, Sunday es un día dedicado por el paganismo para el día del sol. Pero nosotros no le decimos día del sol, le decimos domingo, que significa día del Señor. Y ahí viene la confusión, ya que el sábado de los paganos está dedicado a Saturno y el sábado, que significa descanso, es confundido con el nombre sábado. Bueno, ahora bien, los adventistas dicen
que tienen que guardar el día sábado porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó el 7, y lo dicen de manera literal. Pero resulta que la Biblia no dice que los días transcurridos ahí son literalmente. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el mundo no existían los días. Dios creó los días de la semana en el cuarto día, por lo cual se sabe que los días de la semana del Génesis no son literales. En Génesis 1, versículos 14 y 19, es donde lo pueden encontrar claramente que hasta el cuarto día fue cuando Él hizo los días de la semana. Es importante además basarnos en el Salmo que dice que un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El tiempo no transcurre de manera literal. Por eso los católicos creemos en la ciencia también. No creemos que sea textual los 6 días o los 7 días. Dada toda esta información que hemos visto respecto al sábado, podemos decir claramente que el sábado, contrario a lo que nuestros hermanos adventistas dicen, no es de ley natural. Ellos dicen que sí y no, realmente es ceremonial. La ley del sábado tiene dos partes. Una de ellas ciertamente de derecho natural, que es la obligación que tenemos todos por el hecho de haber sido creados y dotados del uso de la razón, mediante el cual podemos llegar al conocimiento de todos los deberes morales, de adorar a Dios, darle gracias, empleando para Él un tiempo determinado. Y otra parte es de derecho ceremonial, o positivo como lo manejamos nosotros, o ceremonial como lo manejan ellos, por el cual se señala la fecha y el modo de celebrarla. La observancia del sábado no es de derecho natural, y quebrantar la ley, entonces, la ley natural, sería un pecado al grado de, por ejemplo, blasfemar. Y todos los cristianos, tanto los santos de la Iglesia Católica como las grandes figuras del protestantismo, hubieran infringido esa ley natural y no hubieran podido alegar ignorancia, porque ellos conocían bien la Escritura. Entonces, la observancia del sábado es de ley ceremonial o positiva. No fue promulgada inmediatamente después de la creación, porque en Génesis 2:2 solo se dice que el Señor la bendijo y la santificó. Y una cosa es conferirle una dignidad especial y otra imponerla como un día festivo a la humanidad entera cuando aún no había pueblos. Se desconoce la antigüedad que tiene esta práctica de la observancia del sábado y en qué forma y con qué obligación se celebraba antes de su promulgación en el Sinaí. Desde luego, en la etapa de los patriarcas no se hablaba de ella, por lo que es de creer que o no estaba muy extendida o bien no era bien comprendida su práctica. En un pasaje del Éxodo 16, versículos 22 al 27, nos da a entender eso. Nárrese en él que con ocasión de la recogida del maná en doble cantidad, el día sexto, los ancianos del pueblo, extrañados, se dirigieron a Moisés, quien les explicó: mañana es sábado, día consagrado al Señor, y al día siguiente, hoy es sábado, comed de eso hoy, que no habrá en el campo. A pesar de lo cual salieron algunos para comprobar si era verdad y no encontraron nada. La ley del sábado, al no aparecer hasta el capítulo 16, versículo 23 del Éxodo, se refiere por lo tanto solo al pueblo judío. Es una prueba de su carácter positivo o ceremonial, propia solo de ese pueblo. Sugiere la división en periodos de 7 días, por primera vez atestiguados en Israel y desconocidos en las demás naciones antiguas. Ahora bien, los adventistas siguen diciendo que el sábado es de ley natural y se basan en que por un mandato directo de Dios, hecho por puño y letra de Dios, entonces se trata de la ley natural, y por lo tanto el cambio de la ley que hizo Jesús no aplica para el cumplimiento del sábado. Pero vamos a ver qué dice Corintios, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice: ¿acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es evidente que ustedes son una carta de Cristo, fíjense bien lo que viene, por nosotros escrita, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Subrayen lo siguiente: no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Ya no están más en tabla de piedra. ¿Qué estaba en tabla de piedra? El decálogo.
que Jesucristo, Dios mismo escribió con puño y letra. Dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Dice el versículo 4, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, porque nuestra capacidad viene de Dios. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, dice aquí, nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. Vamos a ver cuáles son los que ya no están dentro de ese nuevo pacto. Dice, de un nuevo pacto, no el de la letra, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Bueno, pues los adventistas se han quedado entonces en el antiguo pacto respecto de guardar el sábado conforme a los judíos, y por lo tanto ellos también quedan fuera de la gloria del nuevo pacto. Vamos a ver qué dice el versículo 7. Dice, el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, ¿cuál dijimos que era el que estaba grabado con letras en piedra? El decálogo. Fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Leamos el versículo 10, dice, en efecto, lo que fue glorioso ya no lo es. O sea, el decálogo fue glorioso, pero ya no lo es. Si se le compara con esta excelsa gloria. Y si vino con gloria, lo que ya se estaba extinguiendo, que es el Antiguo Testamento, es el decálogo, ¿cuánto mayor será la gloria de lo que permanece? Así que teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. ¿Qué es lo que debía ser abolido? ¿Qué es lo que tenía Moisés? ¿Cuándo se ponía ese velo? Moisés, cuando leía las tablas. Y aquí dice claramente que en el fin de lo que había de ser abolido. Esa ley había de ser abolida. Continuemos. Empero, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo, como los adventistas, no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Entonces podemos ver en esta cita que lo que fue glorioso ya no lo es, y que las tablas debían ser abolidas, según lo que nos dice el capítulo 13, versículo 13, cuando Moisés se ponía el velo, cuando le mostraba las tablas al pueblo. Bueno, podemos leer entonces también Gálatas capítulo 4, versículo 24 al 31, para reafirmar lo que estamos diciendo. Dice, las cuales cosas son dichas por alegoría. Ojo, por alegoría. Esto respecto de la antigua y la nueva alianza. Porque recordemos que si la ley fue abolida, fue por la entrada en vigor de la nueva alianza y por haber quedado sin vigor la antigua alianza. Por eso es que decimos, las cuales cosas son dichas por alegoría, porque estas mujeres son los dos pactos. Hay dos mujeres. ¿Cuáles mujeres son? Vamos a leer. El uno, ciertamente, del monte Sinaí, el cual engendró para la servidumbre, que es Agar. ¿Se acuerdan que una mujer era Agar y la otra es Sara? Bueno, porque Agar o Sinaí es un monte de Arabia, el cual es conjunto a la que ahora es Jerusalén. Bueno, veamos que esta alegoría es precisamente entre el pacto anterior, el pacto hecho en el Sinaí, y el pacto nuevo hecho por Jesucristo. Dice, mas la Jerusalén de arriba libre es, o sea, la de Sara, la cual es madre de todos nosotros, el nuevo pacto es de nosotros. Porque está escrito, alégrate estéril, que no pares, prorrumpe y clama, la que no estás de parto, porque más son los hijos que la dejada, que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Empero, como entonces, el que era engendrado según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echen fuera a la sierva y a su hijo,
porque no será heredero el hijo de la sierva con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la sierva, mas de la libre. ¿Y quiénes nos persiguen? Los esclavos. ¿Quiénes son los esclavos? Los adventistas, en este caso. Los persiguen por no cumplir la ley que ya había sido derogada, abolida, la de piedra. Continuamos con la siguiente cita para seguir amarrando esto que estamos hablando respecto del sábado. Gálatas, capítulo 3, versículos 23 al 25. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo la guía. Ya no estamos bajo la guía de la antigua alianza y ya no nos aplica el decálogo como tal. Por lo tanto, el sábado no es obligatorio cumplirlo conforme lo dicen los adventistas. Bueno, hermanos, hasta aquí quedamos en la parte 3 de este tema de los adventistas. Sé que son temas largos, pero vale la pena leerlos y vale la pena escucharlos. Nos vemos entonces el día de mañana con la parte 4 y última del tema de los adventistas. Paz y bien para ustedes. Hasta luego.